Una de las más sangrientas, sin duda, que dejó 17 muertos, 14 estudiantes y 3 adultos. ¿Cuál es la novedad que ha surgido a partir de esta última matanza? ¿Cuál es el factor que no había surgido, que no se había puesto sobre la mesa? Precisamente en el marco de la discusión, del debate, que ese sí viene tratando de empujarse desde hace un tiempo para regular la venta de armas en aquel país. El nuevo factor, la novedad, es justamente la movilización de los estudiantes, el emplazamiento a un paro y a una movilización en marzo próximo para demandar que se haga algo, porque hasta ahora realmente es muy poco lo que se ha hecho para tratar de detener esta clase de tragedias. Los estudiantes, su movilización, comenzando por los afectados en la escuela de Florida, llegó a la Casa Blanca, pero van por mucho más y se van a constituir en un factor de presión que no había estado presente hasta ahora en este debate, el control sobre las armas, que divide a la sociedad norteamericana, no solamente políticos, no solamente partidos, sino también a la misma sociedad. ¿Cómo van a influir esta presión, esta movilización de estudiantes en ese debate? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy sobre uno de los acontecimientos que me parece que fueron más destacados de la información internacional y con cobertura aquí en la agenda pública nacional, y tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos derivados de la matanza que se produjo la semana pasada en Florida. Como le decía en la introducción del programa, me parece que uno de los factores más novedosos ahora, después de tantas trágicas acontecimientos como este, en el que no había pasado prácticamente nada, es la movilización ahora sí de los estudiantes, comenzando por los de Florida, donde se produjo la matanza en la que Nicolás Cruz cegó la vida de 14 estudiantes y 3 adultos. Vamos a entrarle a discutir este tema y me da mucho gusto que nos acompañe hoy Fabi Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien. Soy directora editorial de Excelsior, usted la conoce, la ve todos los domingos en Entre Líneas y además todos los días en Punto y Coma. Y además, ¿qué más? No, nada más. La columna el domingo. Suficiente, ¿no? Su columna el domingo, exacto. Fabi, gracias por venir. No, gracias a ti. Buenas noches. Hola. Un placer tenerte como siempre. No, el placer es mío. Y Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Pepe, ¿cómo estás? El placer es mío estar con la plana mayor de editorialistas de Excelsior. Muchas gracias, un placer. Sé que nos vamos a meter a Estados Unidos, pero no puedo dejar de comenzar haciendo una referencia al grave problema que tenemos con las armas, por supuesto en Estados Unidos, pero aquí también. Acabamos de tener la noticia de un tiroteo en la UNAM que deja dos estudiantes heridos. Todavía la información es provisional, se está investigando. La PGR dice que ya abrió una carpeta de investigación y todo apunta, por lo menos los señalamientos apuntan a un enfrentamiento entre narcomenudistas. Otra vez la UNAM, ¿eh? Otra vez la UNAM, y independientemente que sea o no un enfrentamiento entre narcomenudistas, ¿no? Es un campus de estudio, ¿no? Es un campus universitario. ¿Por qué tendrían que haber personas armadas en un campus universitario? O sea, más allá de los motivos, ¿no? Absolutamente. Entonces, y recientemente se ha publicado que las cifras de los jóvenes que mueren con violencias en asaltos o en incidentes violentos son a causa de armas, ¿no? Entonces, es decir, antes de meternos a Estados Unidos, que es nuestro tema, no podemos dejar de ver, digamos, lo que está sucediendo en nuestro país. También hay la proliferación, y que además tampoco es extraña, porque si uno voltea a ver la cantidad de armas que circulan y hay en Estados Unidos, las cantidades varían, pero son cantidades estratosféricas.
la posibilidad, además, la facilidad para comprarlas y, por supuesto, para que ingresen a México, es uno de los problemas graves que hay dentro de la relación bilateral y las cuestiones de seguridad. Tú estudiaste en la UNAM, ¿no, Pepe? Yo estudié en la UNAM. Yo estudié, salí en el 68 justamente. No había esto, era otra UNAM. ¿Tú puedes recordar qué clase de armas había? Además 68, un momento además bastante álgido, de conflictividad había porros, universitaria. Había porros, había uno que era el Mosh, pero lo que yo estoy viendo es que hay un denominador común, ya sea en Estados Unidos o ya sea en México, la facilidad con la que puedes adquirir un arma. ¿Y por qué suceden estas situaciones? Porque en vez de reñir con los puños en un momento de antagonismo, de dificultad, pues sacas el arma. El arma es fácil. Además, en mis tiempos en la UNAM había un auditorio Narciso Basols donde entrabas a escuchar a jurisconsultos, a agentes de letras. Era un lugar de estudio. Hace 20 años más o menos que secuestraron porros, el auditorio Basols, y lo usan para sus fines de compra-venta de marihuana. Es un congal y está justo a 150 metros de la entrada de la rectoría. El rector desde su ventana lo ve y ya pasaron 3, 4 rectores. Y ¿cómo puede ser que dentro de la UNAM haya un lugar que es la base de narcotraficantes? Llámales en pequeña escala, llámales narcomenudeo, pero que estén traficando con enervantes dentro del campo de estudio por excelencia del país, eso no debe ser. Y en cuanto a Estados Unidos, el 4% de la población mundial tiene el 42% de las armas que hay en el mundo. La facilidad con la que pueden adquirir, con la que pueden tener. Ahora, ¿por qué lo hacen? Pues porque lo pueden hacer. ¿Cuánto será eso? Porque yo he leído muchos datos, algunos incluso van 300 millones de armas en Estados Unidos. Sí. Eso es un dato que les cuadra, no es una exageración. Y hay una Asociación Nacional del Rifle que es uno de los organismos más poderosos que hay en la Unión Americana, incluso son patrocinadores de republicanos conservadores, incluyendo a Trump. Mueven mucho dinero, son muy fuertes y es muy difícil poder ir contra la fuerza que ellos tienen para poder introducir armas. Bueno, ya estamos metidos en el tema de Estados Unidos. Lo que tú dices, hay una población armada, ahorita estaba sacando el dato, de aquí en México nada más. En un año se registraron 5,000 homicidios con armas de fuego aquí, ¿no? En Estados Unidos, no, aquí en México. En México. 17,000 muertos en el 2017 por armas de fuego. Aquí 5,000 en el 2017 por armas de fuego, de las que hay estadísticas. Tú decías, se arman, es muy fácil, sí, y aquí tiene que ver aquella, ¿se acuerdan? El paso hormiga de las armas con aquella operación de Rápido y Furioso. Es decir, las armas que no solo llegan al crimen organizado, también se venden en el mercado negro y llegan a nuestra población. Y voy de regreso con el tema de Estados Unidos. Por eso está tan ligado, porque lo que tú decías de la Asociación Nacional del Rifle, pues proporcionó a la campaña de Trump más de $30 millones. ¿Tú crees que Trump puede hacer algo ahorita en contra de ellos? Ni puede ni quiere. Exacto. Como Obama, ¿no? Obama tampoco. Bueno, por lo pronto, lo que hemos visto en el caso de Trump en términos de declaraciones oficiales ha sido o el silencio o la evasión. Trump ni siquiera después de matanzas como la que acaba de suceder la semana pasada en Florida, ha señalado, ha nombrado, ni siquiera ha nombrado a la Asociación Nacional del Rifle, a pesar de que, como sabemos, es bueno para nombrar, calificar y descalificar. Pepe, en lo que llevamos de este año, 50 días del año, han habido 30 tiroteos masivos en la Unión Americana, de los cuales 17 han sido dentro de centros escolares. A ver, es preocupante. Sí, claro que es preocupante. Y ahí sería un poco el objetivo del programa, tratar de entender un poco qué está pasando.
digamos, haciendo un cuadro muy general, por un lado estamos viendo un presidente que está señalando como culpables a los propios agentes de seguridad internos de las escuelas o a los propios maestros por falta de intervención, mientras comienza a emerger un nuevo actor que me parece lo más destacado que ha sucedido en una matanza de este tipo en Estados Unidos, Fabi, y es la movilización de estudiantes que convocan para marzo próximo, creo que es para el próximo día 14, ¿no? 14 o 18, 14 de marzo, paro nacional y además manifestaciones, después de que además esta semana están reclamando en las narices del presidente. Señores, ustedes no se preocupan por nuestra vida, se preocupan, como dice Pepe, por las armas, sí, no por nuestra vida. De hecho, hubo una manifestación el martes afuera de Casa Blanca de estudiantes y de jóvenes que están en contra de esto, y las familias o las víctimas de la matanza en Florida acordaron también, antes de hacer esa gran movilización, estar yendo a los estados para hablar con los líderes de cada de los estados y poderlos concientizar del peligro que requiere las armas. Pero hoy Donald Trump ha cambiado el discurso porque ya se refiere a la Asociación Nacional del Rifle en tweets. Ya ves que Donald Trump pues, gobierna vía Twitter, ¿no? Entonces él dice que lo que mucha gente no entiende o no quiere entender es que el líder de la Asociación Nacional del Rifle y ellos son grandes personas y grandes patriotas estadounidenses. Ya lo tuiteó. Entonces ya está... ¿Eso es un tuit de hoy? De hoy, ya está hablando de eso y hubo, las últimas horas surgió la propuesta, lo que comentábamos, Pepe, también, de que se armara a los policías o la gente de seguridad. Incluso a los profesores. A los profesores que están dentro de las aulas, ¿no? Entonces, hoy decía Trump que dejarlos sin armas sería dejarlos indefensos. O sea, ve qué paradójico, ¿no? Cuando debieras desarmar, ¿no?, para poder tener seguridad. Él dice, no, si dejamos sin armas a profesores y a policías, los ponemos en grave riesgo. La verdad es que volvemos a ver, Pepe, un discurso bastante divisorio, porque por un lado, los calificativos que utiliza para la Asociación Nacional del Rifle, bueno, casi son como para Jefferson, grandes Pero ya que mencionas... al mismo tiempo que los calificativos que ha tenido para el responsable de seguridad privada, o sea, no es un policía, seguridad privada de esa escuela, llamándolo, ustedes me corregirán, pero calificativos... Irresponsable. Y cobarde. Cobarde, le dijo cobarde. Pues ya que te remontas a los tiempos de Jefferson, en 1789 fue aprobada la segunda enmienda constitucional que le permite a los ciudadanos americanos tener armas en su casa. El 37% de las familias americanas tienen armas en su casa. Pero eso es como... Debemos entender que en aquel entonces la policía, el Estado no estaba en un avance tal que pudiera garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, como se debería de ser en el siglo XXI. Estamos viviendo en otra realidad. Pero el hecho de que un presidente, que la persona que ocupa la sala oval de la Casa Blanca, se vaya directo a culpar al vigilante que estaba a unos metros, tardó 2 minutos en darse cuenta del tiroteo y efectivamente durante 4 minutos extra no entró. O sea, él dice que se acobardó. Exacto. Probablemente, bueno, probablemente. Sí, no es una palabra menor. Pero colocarse en el nivel de estar encontrando a un culpable. O sea, los señores de la Asociación del Rifle son grandes americanos. Los que trabajan cuidando a los demás, ganándose la vida en un momento de distracción o que no lo hemos escuchado para ver el motivo por el que no entró, son aquellos malos americanos a los que hay que suspender de sus labores. Yo veo aquí que Trump es el que decide quién es el bueno y quién es el malo. ¿Formará parte de otra concepción moral eso? Seguramente. Yo no creo que haya moralidad allá. No creo. Déjame hacer un... Hoy, lamentablemente, a pesar de que es viernes ya, antesala del fin de semana, malas noticias aquí en la UNAM, pero también siguen sin verse ninguna solución
a la vista en el tema de las armas allá en Estados Unidos, que han provocado buena parte de las matanzas, pues desde el Columbine, desde 1990, ya son casi vamos para 3 décadas de noticias terribles al respecto. Pero esta vez hay novedades, y la novedad son, decíamos, Fabi Guarnero, subdirectora editorial de Excelsior, los estudiantes, las movilizaciones que convocan, la intervención de las familias que están diciéndoles, oigan, se preocupan por los rifles, no se preocupan por la vida de los hijos. ¿Cuántos más tienen que morir para que aquí pase algo? Eso es lo que les fueron a decir a la Casa Blanca el martes pasado. Y están haciendo algunas propuestas bastante concretas. Una, regresar o retomar una reforma que echó para atrás el Congreso republicano de fortalecer, digamos, el registro de las personas que tienen algún padecimiento mental para evitar que les vendan armas. O también incluye el de revisar quiénes tienen los permisos o las licencias y ver si no tienen antecedentes penales. Eso también es una de las propuestas, ¿no? Check, ¿cómo le llaman? Checklist. Sí. ¿Suficiente eso, Pepe? Pues mira, el gobernador republicano... Los demócratas lo habían logrado, habían logrado avanzar en ese punto. Sí. Y justamente el gobernador republicano de Florida, de apellido Scott, tiene la propuesta de que se eleve la edad de 18 a 20 años. Fabiola me decía que 21 podría ser, para que se les permita comprar armas y que haya un formulario más estricto en el que se vea más que sobre los antecedentes, que no sea tan fácil adquirir armas. Claro, porque hoy pero con se 18, va a hacer en Florida, porque hoy con 18 años y $500 te puedes comprar un rifle de asalto. Sí, pero si quieres ir a ver una película de adultos o comprarte un pomo y quieres ir a chupar, tienes que tener 21 años. Pero a los 18 te venden un rifle. Además, otra de la propuesta de Scott es que las armas, que la AR-15 no tenga ráfagas tan sucesivas, porque es lo que ocurrió en Las Vegas. El que se puso en la ventana a disparar, que se aventó a más de 50, es que en el momento que oprime se va. Entonces, que sea más difícil, que no salgan los tiros tan rápido. Sí, no, porque los convierten en estos rifles de asalto. Es una ametralladora bárbara. En ametralladoras. Ahora, seguro sí tienes razón en la parte de la propuesta de 20 años porque es del gobernador. Sí. Acá la propuesta de 21 años es de Donald Trump, de entre las propuestas. O sea, Donald Trump dice que se ha mostrado abierto a reforzar las bases de datos federales, lo que les decía de antecedentes criminales. Ha ordenado también a su gobierno prohibir los dispositivos que permiten convertir estos fusiles semiautomáticos en armas automáticas que disparen más rápido, aumentar la edad a 21 años y ha sugerido, que es lo que ha causado la polémica de los últimos días, que algunos profesores puedan ir armados en las escuelas para combatir a esa gente malvada, ¿no? Ese es un tema que deberíamos de platicar un poco más a fondo, porque un profesor que está armado, yo escuchaba ayer a Jorge Castañeda que le preguntaban en el radio, él es profesor en Nueva York, dice, si a mí me dan un arma para que yo entre a dar clases, me muero de miedo. Claro. ¿Cómo voy a entrar armado? Y bueno, ¿qué hostilidad, qué ambiente? ¿Cómo puede ser que le puedas exigir a un maestro que esté armado? ¿Y qué tal si el maestro, en un error de criterio, siente que hay alguien que entra que es peligroso y se lo avienta? O además pasa como el policía que estaba ahí, que deja pasar los 4 minutos, pero ¿qué podía hacer él? ¿Meterse en medio de la balacera y del fuego? Pero en vez de desarmarte, en vez de corregir esto de una manera civilizada, como cuando fue la quitar las armas nucleares. Sí, desnuclearizar. Entonces, dijeron, vamos a quitar las armas nucleares. Sí, claro. Pero ¿te imaginas que para quitarlas tengas más, como ahora pretende hacer Trump? Yo lo que creo es que no debe de haber armas. Probablemente lo que debe de haber es más control al entrar a las escuelas, pasar algún arco en el que te puedan, pues como en los aeropuertos, checar qué es lo que llevas. Bueno, pues nuestro
perdón, nuestro programa Mochila Segura, ¿no? Exactamente. Claro, sí, Mochila Segura. Claro, que se aplica de repente, claro. pero de repente no. Ahora, Pepe, tú dices algo muy importante. Si serán escuchados o no estas familias. Yo creo que no, porque aunque hay toda la intención y hay un arropamiento de gran parte de la ciudadanía de Estados Unidos, no es algo que escuche a Trump. Trump lo que lo ha caracterizado es que siempre da un guiño y trata de mantener a ese voto duro, conservador que lo llevó al gobierno, ¿no? Por eso tanto insiste en el muro, por eso tanto contra los migrantes, por eso tanto con eso, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, y es bien importante porque aunque Trump esté hablando de estas propuestas, no hace un rompimiento con la Asociación Nacional del Rifle. Y te voy a decir por qué. Porque en estos días el presidente de la asociación, Lapierre, él dijo que para erradicar todos estos problemas no hay que politizar el tema, porque quieren quitarle libertades a los estadounidenses. Y él exactamente dice, cuando declaramos nuestras escuelas como lugares libres de pistolas, simplemente exponemos a nuestros estudiantes a un peligro mayor. Los profesores y entrenadores bien preparados y aficionados a las armas deberían poder portar armas de fuego escondidas, dijo Trump. En la misma línea. En la misma línea que Wayne, que el presidente de la asociación. Y el presidente de la asociación incluso ha ofrecido estos cursos para estos maestros. Imagínate lo que van a hacer las escuelas, lo que serían. Ahora, ahí creo que no hay que perder de vista que, a ver, se empiezan a multiplicar, digamos, grupos disruptivos que frente a problemas no resueltos, incluso políticas excluyentes, pues ahí están ya los Dreamers. Los Dreamers frente a las posiciones están acumulando de reacción. inconformes. Y están también movimientos como el Me Too. Sí, claro. ¿No? También desde la base, desde la misma sociedad, algunos de sectores muy visibles como Hollywood, salen tratando de decir, a ver, aquí hay un problema que no está siendo reconocido y no lo quieren abordar. Lo mismo está sucediendo en el caso de las armas. Quiero comentar que Trump tiene una habilidad especial para salirse por la tangente y tú lo vienes a cuestionar por el asunto de esta semana en Florida y él le da la vuelta que lo que sucede es que no tienen fronteras seguras. Exacto. Porque México deja pasar desde El Salvador y los maras salvatruchas, el M-13 que corre y que por eso le surge el muro y te cambia la conversación y ya estamos de nuevo platicando, viendo lo del muro y hoy dijo, el muro va. Sí. El muro va y volvió a cargar con el tema de la renegociación. Volvió a tomar el tema del Tratado de Libre Comercio. Hace unos meses estaba muy enojado porque tenía un déficit de 60,000 millones de dólares que no era justo. Ahora ya van 100,000. O sea, estamos abusando realmente de Trump, estamos abusando de Estados Unidos. Creo que ya lleva 40,000 más. Creo que las preguntas que dejo sobre la mesa para hacer un corte comercial y regresar, digamos, a cerrar con ellas es si ustedes creen que los movimientos y las reacciones que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las armas, van a ser suficientes para impedir que Donald Trump y buena parte de la clase política, porque no solamente es Trump, la Asociación Nacional del Rifle financia campañas tanto de republicanos como de demócratas, van a poder seguir evadiendo la discusión sobre la regulación de las armas y si en todo caso, como dice Pepe, podrán tratar de utilizar cortinas de humo o tratar de desviar la atención con temas como el de México, empieza el domingo la renegociación, la séptima ronda de renegociación o el muro para sacar la atención y ponerlo lejos de las hogueras que tienen dentro de la Unión Americana. Sí. Estamos hablando de la problemática de la regulación de armas en Estados Unidos a propósito de otra nueva matanza, la cuarta ya en lo que va de 2018 y apenas estamos en el segundo mes. Pepe daba unas cifras todavía más alarmantes, cerca de 13 tiroteos masivos, decías, en lo que va de este año, ¿no? Decía yo que han habido 30 tiroteos masivos, de los cuales 17 han ocurrido dentro de centros escolares. Y nos quedamos con la pregunta con la que nos fuimos al corte comercial era, a ver, ¿crees que van a poder seguir evadiendo la discusión sobre medidas reales para controlar o para regular la venta de armas? Sí. O sea, lamentablemente sí. O sea, es decir, bastante pesimista. Bastante pesimista, porque Trump hizo el guiño y dijo, cuando estaba ya en el poder, les dijo a la Asociación del Rifle, ustedes tienen un amigo en la Casa Blanca.
¿no? Yo te decía, ni Obama tampoco pudo y no quiso, porque es demasiado dinero lo que hay por medio. Lo que sí puede pasar es que esta presión social, que ojalá se consolide, que no se parta, que no se diluya, sí puede hacer que no logre la reelección Donald Trump. Y entonces sí, ese sí sería un gran castigo para Donald Trump y todo su conservadurismo. Pero si es por este tiempo que le queda a Donald Trump, por él, no va a haber una reforma. O sea, ahí están absolutamente... Tienen razón, entonces, un poco la demanda que están haciendo los estudiantes y sus familiares, diciendo que hay, o están denunciando una connivencia, así ya directamente están diciendo, a ver, el problema del debate de la regulación de armas no es la enmienda ni la Constitución de Estados Unidos, sino una connivencia, así lo están diciendo de claro, entre el capital y los empresarios que venden armas con la clase política norteamericana. ¿Cómo lo ves, Pepe? Yo sí creo que va a ser más difícil adquirir armas. Yo sí creo que van a subir la edad. Yo creo, sobre todo estado por estado, van a ir avanzando. ¿Pero por qué? ¿Por la presión? Porque las redes sociales se expanden y no hay forma de frenarlas. El luto de familias cuyos hijos no regresaron a casa de la escuela cada vez es mayor, se ha propagado y hay un verdadero dolor y han surgido increíblemente líderes estudiantiles que se saben expresar y que le hablan directo al presidente. Yo escuché a un muchacho hablar ayer que dijo, bueno, ese es un futuro político, qué bárbaro, pero con una entereza sobre que tienen que darnos seguridad y no debemos nosotros de ir a la escuela con estos miedos. O sea que entonces tú sí crees que la presión social va a hacer que ya no puedan evadir ni evitar, como lo han venido haciendo, la discusión sobre la regulación. No van a quitar la segunda enmienda, pero va a ser más difícil adquirir armas, te van a pedir, va a haber más restricciones. Y yo sí creo que van a aumentar las precauciones dentro de los centros escolares, dentro de los... ¿Pero qué son las precauciones? ¿Qué precauciones te imaginas? Los arcos de entrada para que si llevas metales sean detectados. Y que, pues sí, que haya un mayor adoctrinamiento hacia la vigilancia. Porque este vigilante probablemente pues lo contrataron, pero no sé qué cursos de adiestramiento, sino que tiene que haber un protocolo de cómo actuar en caso de que tú escuches que hay algún incidente, de inmediato te muevas, cómo moverte, cómo pasar la alarma a tus compañeros, pero que va a haber más atención y más foco hacia todo este asunto, no tengo la menor duda. Incluso hacia las movilizaciones y el paro que están convocando el 14, Fabi, se están sumando gentes de la cultura, nombres muy visibles, artistas, gente de Hollywood, en fin. Claro. Puede crecer este asunto. Y ese despertar de la sociedad es muy importante y tiene mucho mérito. Pero yo creo que culminará en la votación de la reelección o no. Es cuando ahí verdaderamente veremos ese peso de la sociedad. Porque lo otro, estas correcciones, por ejemplo, el que se vea si hay antecedentes o no criminales, se eleve la edad, tampoco acaba con el problema. Realmente no acaba, porque seguirán las armas inundando las calles de Estados Unidos, terminando con la vida de los estudiantes y de paso entrando a México. Y de paso llegándonos un comentario. Hasta la UNAM. Es tan influyente la Asociación Nacional del Rifle que probablemente Trump pierda las elecciones y las gane un demócrata, también auspiciado por la Asociación Nacional del Rifle. Puede perder un republicano, ellos no pierden. A ver, eso es justamente lo que están denunciando los estudiantes y sus familias, que no se trata solamente de un lobby, de partido. No se trata, que esté beneficiando uno partidizado. Es una auténtica situación de connivencia del dinero y la política, que incluye o abarca a los dos principales partidos. Si no dan resultado estas presiones y no hay, digamos, una apertura de este debate, entonces lo que vamos a ver que es, Pepe, el cortinas de humo, seguir diciendo el problema son los maras que nos vienen por México, por favor, mexicanos, ciérrenos las fronteras. Podemos quedar 10 programas a hablar del tema. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Pues porque pueden ocurrir, Claro. porque son fáciles de que ocurran, porque tú puedes acceder a tener armas con una tranquilidad pasmosa y son baratas y adquieres muchas. Entonces, lo que hay que hacer es restringir la venta de armas, que sea más difícil y tener mucho más precauciones para que no ocurran este tipo de situaciones. No dejarlas al libre albedrío de chamacos adolescentes que por una situación momentánea, alguna desviación mental, puedan enlutar decenas de familias. Bueno, pues ahí está la discusión. Vamos a ver qué sucede de aquí al 14 de marzo. Me parece que va a ser importante. Sí. Y lo que, para ir cerrando, Fabi, lo que nos queda a nosotros en los próximos días es la apertura justo de la 7ª renegociación el domingo. El domingo. Y precedida, te fijas, otra vez por declaraciones bastante negativas. Hoy, en una convención republicana, Donald Trump volvió a cargar contra el Tratado de Libre Comercio, señalando el déficit, el abuso, la injusticia. Sí. Hay pesimismo en algunos sectores de que no se logre. El avance en 7 capítulos es del 50%. Se adelantó la fecha, iba a ser el lunes, se adelantó, es el domingo en la Ciudad de México. Le toca hacerse de la Ciudad de México. Vamos a ver. Dice Trump, me duele decirlo, pero el tratado no va a poder seguir siendo así si sigue siendo tan desfavorable para nosotros. Así Bueno, O sea, él va metiendo el pánico, Sí. él va soltando un ambiente de tétrico para que llegues con que lo que puedas salvar, que sea bueno, es una estrategia de negociación. Espero. Y bueno, y un punto ajá. bueno es que ya en la interparlamentaria México-Canadá, legisladores mexicanos y de Canadá acordaron ir siempre juntos en esta negociación. Pues sí, Ya, por lo menos. pues sí. Pues a partir del domingo vamos a ver cuál va a ser el desenlace. Por lo menos sí se anticipa como una ronda que puede ser decisiva, donde ya se meterán a los asuntos más espinosos, como son los de las reglas de origen, sobre todo en el sector automotriz. Claro. Y Probablemente sea nuestro tema del próximo viernes. Sí, probablemente del próximo viernes o antes. Vamos a ver cómo viene viene la carga. Espero que a ver cómo viene la carga. Ya concluyó ¿De qué la escribiste 7ª hoy? ronda. ¿De qué escribiste hoy, Pepe? Hoy escribí sobre que México está de plácemes, albricias, porque está por desaparecer la corrupción. Quien sea nuestro próximo presidente va a abolir la corrupción. Sí. Vamos a ser el primer país en el orbe Anda optimista sin con la corrupción. discusión allá, ¿Cómo optimista ven? con la Sí. discusión acá, anda de optimista. No, por todos bueno, lados. y tiene ¿Cómo que ver ves? con el Pues TLC. bueno, Recuerda y va a que haber una constitución moral. No solo se va a ir la corrupción, sino todos sino nuestros ya. Ya se me fue el tiempo. Ya, vámonos. Se fue rapidísimo. Muchas gracias, Fabi Guarneros, Gracias. subdirectora editorial de Excelsior. Gracias, De verdad te Pepe. aprecio mucho que hayas podido estar con nosotros hoy, como siempre. Y Pepe. Qué Pepe gusto Rubinstein, contigo y qué muchas gusto gracias, contigo, gracias. Fabiola. Igual. Gracias por Un haber placer. estado con nosotros. Gracias Gracias a a los ustedes. dos. Nos vamos ya de fin de semana. Qué bueno, disfrútelo mucho, descanse, páselo muy bien. Nos vemos aquí, por supuesto, el próximo